Bueno, vamos a entrar a la enseñanza de una vez. Voy a invitar, por favor, vayan a sus Biblias, allá al libro de los Hechos, así de pie, por referencia a la palabra del Señor. Hechos capítulo 26, versículo 19 y versículo 20. Hechos 26, versículo 19 y versículo 20. Yo voy a dar lectura al versículo 19 y juntos damos lectura en el versículo 20. ¿Ya están ahí, hermanos? Bueno, vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Juntos, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una visión celestial. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, en esta mañana, tarde ya, por el privilegio que nos da de estar aquí en este lugar para escuchar su palabra y ya, Señor, hablado a nuestras vidas en las clases, sus siervos que nos han enseñado, y pedimos que por favor ahora lo siga haciendo. Usted bien sabe mi incapacidad, que yo no puedo predicar. Usted bien sabe que yo no sé predicar. Yo necesito urgentemente de usted, Espíritu Santo. Tome mis labios, todo de mí, solamente como un instrumento en las manos de usted, Señor, para que yo como un instrumento pueda trazar y nada más enseñar su palabra. Y usted tome nuestros corazones, convénzanos y ayúdenos, por favor, a tomar decisiones, Señor. Se lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pueden sentarse. Una visión celestial. Antes de conocer al Señor, el apóstol Pablo había dedicado todas sus fuerzas, su energía a la tarea de perseguir a la iglesia de Cristo. Pero cuando Pablo conoció de Cristo, del Evangelio, se produjo en él un cambio tan radical que desde ese momento vemos que canalizó todas sus fuerzas en servir a la causa de Cristo. Hablo como humano, dijo Pablo a los Corintios, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La vida, el trabajo y el servicio del apóstol Pablo quedaron marcados en la historia de la obra misionera. En la visión de Pablo, él creía que si se encendía la lámpara del Evangelio en su generación y en el tiempo de su ministerio, él estaba seguro que en su ausencia, por su influencia, el Evangelio seguiría corriendo. Más gente seguiría creyendo en Cristo por la influencia del apóstol Pablo que tuvo en su ministerio. Desde el inicio y hasta el final de su vida y su ministerio, el apóstol Pablo vemos que siempre tenía en su mente planes, metas, sueños, proyectos por ejecutar. Vemos que cuando la muerte se aproximó a la vida de Pablo, vemos que todavía estaba pensando en viajes a los más remotos rincones del mundo conocido. A pesar de la edad que Pablo tenía, vemos cómo seguía trabajando con todo su potencial. Supo que tenía una obra definida que llevar a cabo. Ese llamamiento, hermanos, que recibió de parte del Señor nunca dejaba de sonar en su alma, y él decía: y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo entendió que la salvación de la humanidad dependía de su llamamiento a la visión celestial. Querido pastor, misionero, iglesia, si entendemos esto, que solamente en Cristo hay salvación y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y entendemos esto. Pero Dios va a usar hombres, iglesias que sean una influencia, un instrumento en las manos de Dios para que la gente conozca de Cristo. Se deleitaba en llamarse el esclavo de Cristo.
No tenía ninguna otra ambición, solamente el poder ser el propagador y el continuador de la influencia de su Salvador. Tomó la idea de ser el representante de Cristo sin vacilación. Yo no veo a Pablo el poder jugar a ser pastor. Yo no veo a Pablo el jugar a ser misionero. Yo no veo a Pablo el jugar a ser cristiano. Pablo estaba en serio con su llamamiento. Su fin en este mundo, él dijo: yo ya soy para ser sacrificado, dijo él, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo murió lejos de su tierra. Pablo murió lejos de su gente. Murió sin recibir ningún reconocimiento, título, lo cual nunca buscó. Murió como un criminal, pero gloria a Dios, murió consumido en la obra de su Salvador. Y por todos murió. Pablo escribe a los Corintios: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo se sentía un deudor por la gracia de Dios recibida para su salvación. Querida iglesia, querido pastor, somos deudores en dar el evangelio a cada persona de la misma manera que usted y yo un día lo recibimos. Somos deudores. Si de gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Estábamos recorriendo, o más bien viajando, a una de las iglesias en el interior de la selva, la iglesia bautista de Tarimia, con los Shuar, anteriormente con los jíbaros. Los jíbaros son los reductores, o los famosos reductores de cabezas. Los hombres que mataban a más enemigos eran los hombres que les cortaban la cabeza y les reducían a través de un proceso con hierbas de la selva. Hervían las cabezas, o hirven todavía las cabezas de los seres humanos, y les quitan el cráneo, le ponen un cráneo de mono y las demás pequeñas se llaman las famosas zanzas. Y las zanzas pues están en los museos y todavía lo siguen haciendo. Llegamos a ese lugar, gente conoció de Cristo, gente fue bautizada, gracias a Dios. Ahora ya hay una iglesia bautista ahí con los jíbaros, con los Shuar. Ya Dios nos ha permitido ver jóvenes llamados, graduados al ministerio, y Dios está bendiciendo esa iglesia. Fuimos a esa iglesia desde la ciudad de Riobamba a Puerto Morona, la frontera con Perú. Es un promedio de unas 12 horas más o menos manejando. Y de la frontera con Perú, que es Puerto Morona, a la iglesia de Tarimia, son 18 horas navegando. Ya habíamos recorrido lo que es Riobamba a Puerto Morona. Puerto Morona hasta donde nos agarró la noche. En la madrugada, al otro día, igual agarramos camino, bien de madrugada, 4 de la mañana más o menos. Otra vez, ya una media hora antes, el hermano Samuel, el hermano que bajó por nosotros a Puerto Morona, dice: pastor, yo dejé a mi esposa, cuando bajé por ustedes, dejé a mi esposa en la finca para que cazara mono, cortara yuca verde, pescado, hiciera chicha, pastor, y quiero pasar por ella porque dejé a mis niños con ella. Pastor, ¿puedo pasar con ella? Dije: sí, hermano, está bien, adelante. Nos bajamos, nos atendió y otra vez tomamos la lancha. Unos 15 minutos antes, el hermano, encontramos una curva, una cuesta, una subida en el río, y dice: pastor, necesito orillarme un poco para poder agarrar potencia con el motor. Dije: sí, hermano, está bien, adelante. El hermano se metió a las olas, agarró potencia con el motor. Uno de los problemas es que la canoa quedó así y la vara quedó de este lado. Entonces el hermano agarró potencia, se empezó a desesperar, y el hermano Samuel dice: pastor, sálvense. Hermano, ¿para dónde nos salvamos? Aquí hay boas, hay cocodrilos, hay pirañas. ¿Para dónde, hermano? Dice: pastor, si nos saltamos, nos salvamos, vamos a morir todos, sálvense. Había una señorita y una de las niñas del hermano que quedó la punta en la orilla, se aventaron hacia la orilla. Cuando nosotros intentamos hacer lo mismo, ya había agua en la canoa, y cuando nos paramos, inclinamos la canoa y todos nos fuimos. Iba mi esposa, iba su servidor, iba la esposa de Samuel, sus 2 niños que sobraron, iban jóvenes de nuestro colegio. Y yo recuerdo, hermanos, que el agua, caímos al agua, nos metía, nos sacaba, nos metía, nos iba contra las rocas. Mi esposa, yo le decía: aguanta, soporta. Me agarró un remolino y solté a mi esposa. Mi esposa se fue. Yo recuerdo allá en el remolino, yo le decía: Señor, por favor, ten misericordia de mí, Señor. Dame otra oportunidad de seguir viviendo, mi Dios. Si me das la oportunidad de seguir viviendo, mira, yo voy a vivir el resto de mi vida para ti.
ti. Dame otra oportunidad. De una manera milagrosa salí del remolino. Ya cuando salí, hermanos, mi esposa iba flotando ya lejos. Mi vida acabó, mi vida terminó. Yo le gritaba a mi esposa y yo lloraba gritando. Yo le decía: Señor, ten misericordia de mí, por favor. Empecé a nadar y alcancé a mi esposa y la empecé a arrastrar de los cabellos. Ya iba flotando. En lo que yo iba arrastrando a mi esposa, la esposa de Samuel le decía: Samuel, Samuel, los niños, Samuel. Samuel nunca acudió a sus niños. El motor se fue, la canoa flotó, venía sobre nosotros. Y dice: pastor, si yo no hubiera desviado la canoa, nos mata a todos. Samuel, los niños. Samuel nunca acudió a sus niños. Y yo le decía: Samuel, vas a tener problemas con tu esposa. Y digo: Samuel, pastor, Dios me puede dar otros hijos, pero Dios no me puede dar otro pastor como tú. 4 días en el río. Y yo le decía a mi esposa: mira, ni con todo lo que hiciéramos para Samuel o por Samuel pagaríamos lo que hizo por nosotros. Arriesgó su vida, la vida de su familia. Querida iglesia, pastor, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa. Ni con todo lo que hagamos por Él, por su obra, es suficiente por lo que hizo Él por nosotros. Somos deudores, hermanos, en dar el evangelio de la misma manera que un día lo recibimos. Nunca podríamos pagar lo que nuestro Salvador hizo por nuestra salvación. Bendito el día cuando el evangelio llegó a nuestras vidas. Bendito el día cuando el evangelio llegó a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro rancho. El amor y la entrega, hermanos, que Pablo tenía por la obra de Dios era fruto de su convicción, el poder ser un agente clave en la historia de la salvación. Él fue un instrumento escogido en las manos del Señor para llevar a los hombres las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué visión puso Dios en el corazón de Pablo? ¿Cuál era la visión celestial que él tenía en su corazón? Número 1, regrese a Hechos 26:20. Dice la Biblia: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué visión puso Dios en el corazón de Pablo? Número 1, hermanos, su visión era una visión por las almas. Su visión era una visión, no era una visión de ser famoso, no era una visión de ser grande. Era una visión, hermanos, que Dios había puesto en el corazón de Pablo, una visión por las almas. Desde la eternidad, Dios el Padre planificó una escena preciosa de gloria, en la cual su Hijo sería, mire, el centro de ello. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, mire qué es lo que dice al versículo 11. Haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No nada más los argentinos, no nada más los de Jujuy, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es mi responsabilidad y es su responsabilidad llevar el evangelio a toda criatura. Seremos testigos: Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es hacer la obra de Dios, pastor, en Argentina, y también al mismo tiempo hacer la obra de Dios hasta lo último de la tierra. La gran comisión no es nada más Argentina, es Colombia, es Perú, es Argentina, África, es los demás continentes.
es llevar el evangelio hasta a toda la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero si la persona, entendamos esto, que solamente en Cristo hay salvación, pero si la persona y la obra del Señor Jesús no es anunciada, entonces no hay salvación para la humanidad. Y si no hay salvación, entonces entendemos que hay condenación. Entonces el hombre no tendría razón de seguir viviendo. El hombre estaría perdido en la condenación eterna, sin ninguna esperanza de salvación. Nosotros estaríamos condenados por toda la eternidad, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también nuestra fe. Pero bendito Dios que Jesucristo resucitó, y Él es ahora nuestro Salvador. Por esta razón, querida iglesia, pastor, misionero, por esa razón necesitamos predicar el evangelio a toda criatura, a los pueblos, a toda lengua, a todos los etnos, a todas las tribus, a todas las naciones, y hasta lo último de la tierra. Necesitamos predicar la palabra del Señor. Estamos muy emocionados el ver cómo hay mucha receptibilidad en el corazón de los ecuatorianos. Yo estoy como pastor ahí en la iglesia bautista de Riobamba, y de la ciudad de Riobamba estamos plantando algunas iglesias en ciudades. Gracias a Dios el Señor ha sido muy bueno, y también en el interior de la selva vemos el corazón de ellos, hermanos. Híjole, muy receptibles a la palabra de Dios. Ya estamos ingresando ahora a lo que es Perú, ingresando a comunidades peruanas para llevarles el evangelio. Precisamente de este lunes en 8 vamos a ingresar a Perú con un grupo de nuestros muchachos, y vamos a ir comunidad por comunidad predicándoles la palabra del Señor. Una de las metas que tenemos desde Cocunam, en donde Dios nos permitió tener ahí la pista, queremos volar a diferentes comunidades para llevarles el evangelio, y oramos, ¿verdad? Que cuando Dios nos permita llegar a esos lugares, podamos darles el evangelio, discipularles, y orar para que Dios llame a jóvenes, señoritas y matrimonios de esos lugares. Ya en Riobamba, gracias a Dios, tenemos jóvenes de diferentes comunidades que se están preparando, ¿verdad?, para ser pastores. Claro, los varones. Yo me emociono cuando yo veo su amor. Hay un joven, Jíbaro Shuar, se casó con una de nuestras señoritas, y él va a plantar una nueva iglesia en una de las provincias, ahí mismo en la Amazonía ecuatoriana, en la selva ecuatoriana. Y eso, hermanos, nos anima, nos motiva. Hay lugares, querida iglesia, pastor, misionero, joven, lugares donde literalmente nunca se ha predicado la palabra de Dios, y nos dicen: pastor, ven, ayúdanos. Pastor, ven a hablarnos de Jesús, de Cristo. Ven, pastor, te esperamos, anhelando que alguien vaya y les predique de la palabra de Dios. Bien dijo el Señor: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Yo no sé, tienes un sueño a lo mejor de ser grande, joven, señorita, a lo mejor de ser un ingeniero, abogado, y no hay nada de malo de ello. Pero ¿qué si Dios te llama para servirle de tiempo completo? Hoy deberías de tomar la decisión: Señor, aquí estoy yo, Señor. No me importa mi futuro ni mi visión para el mundo. Yo quiero servirte a ti, Señor. Se necesitan hombres, se necesitan mujeres que vayan al campo y le digan a la gente que solamente en Cristo hay salvación. Vemos en la visión de Pablo, hermanos, había una visión por las almas. Pastor, iglesia, pidamos a Dios que nos dé la visión de tener una visión por las almas. No nada más una visión por las almas. Podría tardar mucho en ese punto, pero hemos viajado a muchas comunidades. Llegamos una vez, aterrizamos ahí en Campo Canusa, íbamos aterrizando, y pienso que era una punta de una piedra que agarró la llanta. Aterrizó la avioneta, explotó la llanta y dimos vuelta. Pensábamos que íbamos a morir. Hierba mala nunca muere, ¿verdad? Estábamos viajando a unas comunidades, y ya no llegamos a un lugar civilizado, una comunidad más bien, y nos quedamos en el río. Y híjole, me picó una conga toda la noche con temperatura. Los hermanos creían que ya era todo. Me sacaron en la madrugada para la pista,
y de ahí me sacaron una taisha, me inyectaron, el veneno me estaba carcomiendo la carne de ahí a Riobamba, y de Riobamba, bueno, tenía un viaje ya a México, y ahí, bueno, Dios tuvo misericordia de mí. Es emocionante, hermanos, llegar con ellos y ver la cultura de ellos. La cultura es muy, muy diferente, su vida, y yo sé que Pablo decía que todo lo que él hacía, lo hacía por ignorancia y por incredulidad. La gente ya, pues, tiene los hombres tienen 3 mujeres, tienen 4 mujeres, tienen 2 mujeres, viven con ellas en la misma casa, y las mujeres son felices. Bueno, allá, aquí no, ¿verdad? Son felices. Y bueno, cuando llega el evangelio, gloria a Dios, porque el evangelio tiene poder para salvación. Amén, hermanos. Y conocen de Cristo, y gracias a Dios, y sus vidas cambian. Estaba, mejor la tarde no lo voy a poder decir, pero mandamos a un joven mexicano, vienen con esos jóvenes mexicanos a apoyarnos, y mandamos a un joven, y le dije: hermano, te vas a quedar aquí 15 días con los hermanos. Sí, pastor, bien emocionado. Y el hermano, le dije: hermano, voy a mandar la avioneta en 15 días para que salgas. Había mucha lluvia en la Amazonía, ¿verdad? Muy cambiante el clima. No entró la avioneta, no pudimos mandar la avioneta, y el hermano se desesperó, se salió caminando 10 horas, hasta los zapatos perdió. Y bueno, regresé a la comunidad, y me dice un hermano: pastor, quiero hablar con usted del joven que vino aquí a la... ¡Ay! ¿Qué hizo? No hizo nada, nos enseñó a trabajar y esto, pero mi tía vino. ¿Y qué pasó? Bueno, me dijo mi tía que, ¿verdad que ese joven es joven mexicano? Es predicador y es soltero. Dijo: sí, tía. Es que mi esposo y yo hemos acordado y hemos decidido que le vamos a dar a nuestra hija como su mujer. Que está bien, tía. Pues sí, ese muchacho pues ya quiere casarse, está bien viejo y feo, quiere casarse, está bien, pero vamos a ver al pastor Víctor qué es lo que dice. ¿Cómo ve, pastor? Dije: pues sí, hermano, pero ¿cuántos años tiene la muchacha? 13 años. Dije: no, hermano, él tiene 40. Él dijo: no, pastor, entre nosotros así es. Dije: no, hermano, cuando el evangelio llega a nuestras vidas, nuestra vida tiene que ser diferente, y las costumbres nada tienen que ver con la palabra de Dios. Regresé a Riobamba y dije: hermano, fíjate que dijeron eso. Dijo: pastor, ¿cuándo me mando otra vez? Nunca te mando allá, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando el evangelio llega a la vida de ellos, es diferente, hermanos. Adoran a la boa, adoran a la chonta, comen varias cosas para alucinar, ven misiones. Pero, hermano, qué tremendo cuando el evangelio, alguien lleva el evangelio, hermano, la vida de ellos cambia. Bien dijo el Señor: recorría ciudades y aldeas, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay gente que no conoce de Cristo por falta de un pastor, de un misionero, de un ganador de almas que vaya y les predique la palabra de Dios. Hace falta una visión, pero una visión por las almas. No nada más Pablo tenía una visión por las almas, sino que también, vaya a Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos 15, 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. Romanos 15, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dijo Pablo? Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Qué cortos estamos en nuestra visión. Qué cortos, hermanos. Pensamos que ya porque fuimos a la colonia tal, no, hombre, ya ahora somos los héroes de la fe. Sí. Hermano, pastor, el mundo es el campo. Y dijo Pablo: todo lo he llenado del evangelio con potencias. Versículo 20. Y de esta manera, dijo Pablo, me esforcé a predicar el evangelio. No, Pablo no estaba robándose las ovejas rebeldes del otro pastor, de la otra colonia, de la otra iglesia. No, Pablo llegó con el evangelio, donde el evangelio no había sido predicado para no edificar sobre fundamento ajeno. Sí. No, su iglesia no creció por los demás hermanos
que se sintieron con el pastor. No, hermanos, el apóstol Pablo llegó hasta lo más que pudo de lo último, donde Dios le permitió llegar. Sus viajes misioneros, su amor, su entrega, su pasión por las almas. Pero yo no nada más veo en Pablo una visión por las almas, sino que también, número 2, hermanos, era una visión en hacer cosas grandes para Dios. En la visión misionera de Pablo fue que se esforzó en llenar todo del evangelio. Pablo creía que si se encendía la lámpara del evangelio en ciudades importantes del mundo antiguo, él entendió que la luz del evangelio se extendería de forma natural a las zonas colindantes. De hecho, su estrategia dio buenos resultados. Por ejemplo, durante los años que duró su ministerio en Éfeso, el evangelio, hermanos, se extendió a todos los que vivían en Asia, tanto judíos como griegos. No vaya 19:10 de Hechos. Ahora, pastor, mire, nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. En toda, mire, vaya rápidamente, Proverbios 14:23. Rápidamente, Proverbios 14:23. Proverbios 14:23. 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Mire, pastor, por lo menos en donde Dios me ha permitido llegar y ver, y aún en Sudamérica, vemos el corazón, la receptibilidad de la gente hacia la palabra de Dios. Por natural, hermano, pastor, el evangelio tiene poder para salvación. Nosotros no somos los que convencemos. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿cómo oirán si no hay nadie quien les predique? Oh, necesitamos, pastor, misionero, iglesia, ponernos a trabajar. Queremos ver una iglesia grande, no malentienda, pero yo quiero ver gente salva. Y el resultado de ver gente salva es que la iglesia va a crecer. No estamos buscando levantar el nombre de un pastor, el nombre de una iglesia. Queremos levantar y anunciar el nombre de Cristo. Pero tenemos que entender, gente salva, gente que conoce a Cristo. Vemos que va a ir a la iglesia, les invitamos, continuamos con la gran comisión. La iglesia va a crecer. Y vemos en Pablo que se esforzó a predicar el evangelio. William Carey dijo esto: intenta cosas grandes para Dios y espera como resultado cosas grandes de parte de Dios. Necesitamos, por eso, pastor, mire, pastor, yo recuerdo, le decía al pastor Salazar, estábamos ayudando allá, y el pastor Wynn, él nos ha visitado como 3 veces allá al Ecuador, y es una bendición. La primera vez tomó 4 horas para enseñarme y también regañarme. Gloria a Dios por ello. 4 horas, en un viaje increíble. Eso fue algo especial. Una de las cosas me dijo, hermano, me dijo esto: enfócate en lo que Dios te mandó hacer. Enfócate nada más en lo que Dios te mandó hacer. Si nada más, pastor, nos enfocáramos en lo que Dios nos mandó hacer, nuestro ministerio, otra cosa sería. ¿Sí? Pero usted empieza a criticar a los demás, a ponerse celoso de los demás, a ver la vida de los demás. Si se enfocara en su ministerio, no tendría tiempo para ver a los demás. Enfóquese en su ministerio. Enfóquese, pastor, enfoquémonos en lo que Dios nos mandó a hacer. Dios usó tremendo a los primeros cristianos para impactar al mundo entero con el evangelio y escribir en páginas doradas la historia de la obra misionera. Mire, algo sucedió y algo sobrenatural sucedió con los primeros cristianos. Mire, cuando vamos allá al libro de los Hechos, a pesar de la persecución, a pesar de la falta de economía, vemos que ese grupito allá en el aposento alto fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Ese Pedro cobarde, antes de ser investidos con el Espíritu Santo, cuando negó a Cristo, pero cuando se pone en serio con el Señor, es investido con el poder de Dios. Se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo y predica la palabra de Dios, lleno de compasión, lleno de convicción. La gente que estaba ahí, dice la Biblia, que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les predica: arrepiéntanse, bautícense,
No les enseñó el evangelio de la prosperidad, no les enseñó otra cosa. Arrepiéntanse y bautícense. Dice la Biblia que como 3,000 fueron salvos y bautizados. Después ya eran como 5,000. Ya no se podía contar la multitud. Aquellos cristianos no tenían folletos, no tenían avioneta, no tenían carro, no tenían nada de ello, e hicieron un impacto con la palabra de Dios. Querida iglesia, pastor, misionero, lo que Dios hizo con ellos, Dios lo puede hacer con nosotros, porque el Dios de ellos sigue siendo el Dios de nosotros. Todavía Dios puede hacer milagros. No es la gente, no es el dinero, no es el país. Sin duda, muchos otros participaron en la evangelización a los gentiles, pero ninguno con un plan estratégico y global como el que Pablo concibió y ejecutó con todo su especial y con toda su energía, de su vida, de todo de usted, por la obra de Dios. Si estaba dispuesto en el mundo a dar todo, a pasar tiempo en el pecado, a desgastar su vida y su cuerpo por el pecado, ¿por qué no dar nuestra vida para el Señor? ¿Por qué no vivir para Él? ¿Por qué no entregarnos, Señor? Aquí está mi vida. Señor, yo me dedico nada más a ti. Y vamos, el apóstol Pablo, en el momento que conoce del Señor, hace la obra, pero hace la obra de Dios con un plan estratégico, local y global. ¿Por qué una visión de hacer cosas grandes para Dios? Porque tenemos un Dios grande que hace cosas grandes. Yo no tengo un Diosito, yo no tengo un Dios limitado, yo tengo un Dios grande. Yo no sé si mi Dios es su Dios, pero nuestro Dios es un Dios grande. Mire, yo decía con los pastores, hemos leído libros y cómo, qué tremendo. Antes de venir a ir al Ecuador, hay un misionero, no sé si todavía está en vida, un misionero norteamericano. Llegó ahí con un grupo étnico en nuestro país, allá en la Huasteca Potosina. Y llegó con su avioneta y eso impactó mi vida. Se metió y vivió entre ellos. Y ahora usted ve iglesias levantadas. Y el libro el libro que escribió él, se llama En la palma de su mano. Me comí otro libro llamado Portales de Esplendor. De los misioneros, ¿verdad?, que murieron en manos de los Aucas o de los Guaraníes. Hemos estado con los asesinos y en el lugar donde mataron a los misioneros, la tumba de los misioneros. Y nos impacta y nos animamos. Aquellas mujeres de los misioneros que perdonaron a los asesinos de sus esposos, entraron a las comunidades donde sus esposos murieron y le predicaron el evangelio a los asesinos de sus esposos. Vivieron entre ellos. Uno ve las historias de ellos y uno dice: ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero lo que Dios hizo con ellos, Dios lo puede hacer también con nosotros, hermanos. El Dios de ellos es el Dios de nosotros. Hace falta hombres. Jovencito, señorita, hace falta hombres que paguen el precio. Hace falta hombres que hoy, en esta mañana, digan: Señor, aquí estoy yo, por una visión de hacer cosas grandes para ti. Tengo una visión en el mundo, Señor, pero qué mejor visión de hacer cosas grandes para ti. Mire, Job, capítulo 5, rápidamente. Job, capítulo 5. Ya vamos terminando. Job 5. Capítulo 5, versículo 8. 5, 8 y 9. Ciertamente, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Amén. Versículo 9. El cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Yo reto a los hermanos, yo los reto: vamos a hacer algo grande, hermanos. Vamos a hacer algo grande. Llegó un día, lo comenté en la enseñanza pasada, en la clase anterior. Reté a los hermanos de la iglesia: hermanos, vamos a tener en un domingo la alimentación de los 5,000. Me vieron como un loco, ¿verdad? 5,000 en un día. 5,000 en un día. Hicimos 3 equipos y gloria a Dios, vimos más de 5,000 personas. Gente siendo salva, gente siendo bautizada. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segará. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, gloria a Dios, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pablo tenía una visión por las almas. Pablo tenía una visión en hacer cosas grandes para Dios, pero por tiempo. Pablo tenía una visión por la eternidad. Pablo tenía una visión no por los que ya estaban en el cielo, sino por los que ahora estaban en el infierno, en la condenación eterna. En la visión de los condenados,
Es la visión de los que sufren el castigo eterno. Es la visión de los habitantes ya en el infierno. Aquel hombre rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Recuerden muy bien lo que dice: no se puede, no hay manera. Y el rico le dice a Abraham: por favor, Abraham, si hay manera de resucitar a alguien, resucita a alguien entre los muertos, para que vaya a mi casa y le predique a mis hermanos. Abraham, tengo 5 hermanos en casa, que les prediquen a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormentos. La gente que está en el infierno, ya no hay oportunidad para ellos de salvación. La gente que está en el infierno ya no tendrá la oportunidad de conocer a Jesús. Pero la gente que vive hoy en día entre nosotros, puede ser hoy el último día de su vida. Usted tiene papá, tiene mamá, que usted sabe que no son cristianos. Tiene a sus familiares, tiene a su vecino. Oh, hermano, y mire, debería de darle coraje. Aquellos que tienen celo por los equipos de fútbol, debería de enojarse usted mismo y decir: Señor, estoy mal, porque soy más celoso de un equipo de fútbol que un celoso de que las almas no vayan al infierno. Invierte más en los equipos de fútbol que en la salvación de un alma. Se afana más y se emociona más cuando su equipo ganador gana, pero no se emociona cuando una persona conoce a Jesús. Aquella persona que aún hoy tiene la oportunidad de ser salvo. Aquella abuelita, aquel jovencito en las drogas, aquella familia que está a punto de ser destruida por el pecado. Aquellas personas que hoy tienen la oportunidad de ser salvos. Mi pastor me habló de Cristo y 24 de abril de 1999 Dios nos habló de Cristo. Mi pastor nos habló de Cristo y fuimos salvos por la gracia de Dios. Mis padres católicos, hasta no decir más, mis abuelos en el pasado, una tradición, una generación de nada más de tradicionalistas llenos de costumbre. Pero cuando el evangelio llegó a nuestras vidas, hermano, de verdad, Dios es testigo, nos pusimos en serio con el Señor. Nos fuimos al instituto bíblico. Fui llamado en una predicación de Fuegos en San Luis Potosí, predicando el pastor Alejandro Córdoba. 2005 nos fuimos al instituto. Mis padres no eran salvos. Regresábamos, hermanos, y yo sabía que papá y no eran salvos. No querían, nos corrieron cuando éramos cristianos. Yo de rodillas le pedí a mi papá: papá, sé salvo, sé salvo, sé salvo. Mi mamá, gracias a Dios, ese día conocieron de Cristo. Mi hermano no. Subió a su dormitorio y dice, me comenta él, me dio testimonio, que allá en su dormitorio dobló sus rodillas y recibió a Cristo como su Salvador. Ahora mi papá fue al cielo, mi mamá una ganadora de almas. Tengo sobrinos, mis hermanos conocieron de Cristo. Ahora tengo sobrinos en el colegio bíblico. Mi hermano graduado del colegio bíblico para ser pastor. Oh, hermano, vale la pena hablar a otros de Cristo, que no vayan al infierno. Yo no sé, su papá va a morir, no es salvo, ahí tendrá un ataúd, a lo mejor por su conciencia. Va a comprar una buena caja, va a contratar una buena funeraria, y ahí su cuerpo, pero su alma en el mismo infierno. La gente que está en el infierno, no hay oportunidad para ellos. Si el infierno durara 1000 años, ellos tendrían la oportunidad de ser salvos. Si el infierno durara millones y millones de años y terminara el infierno su condena, tendrían la oportunidad de ser salvos. Pero el infierno es para toda la eternidad. Termino con esto. Estábamos construyendo el templo de Tarimia. Estábamos bajando madera y mi hermano Samuel, estábamos en una fogata comiendo mono, y al rato les enseño, les comparto qué es chicha. Estábamos tomando chicha. Y bueno, el hermano Samuel dice, pastor, ¿qué les pasa a las personas que mueren sin yus? Yus es Dios. Dije, hermano, van al infierno. Nunca me imaginé lo que iba a decir. Oh, pastor. Pero pastor, tú has dicho que Dios, Yus, es un Dios de perdón. Es un Dios de amor, pastor. Y es un Dios de misericordia. Sí, hermano. Pero la gente que muere sin Yus, no, y no se arrepiente, va al infierno. Y empezó a llorar. Pastor, hermano, ¿cuál es el problema? Pastor, ¿en dónde crees que está mi madre? No sé, hermano, ¿por qué?
pastor, mi madre murió. Y días anteriores, pastor, desde que llegó el evangelio a nuestras vidas, y nos enseñas. Yo me pregunto siempre, ¿en dónde está mi madre? Oh, hermano, cuánto lo siento por la partida de tu mamá. Oh, hermano, no te quiero engañar, pero a lo mejor alguien vino antes que nosotros para que les predicaran de Yus a tu familia, a tu mamá. No, pastor. En la historia de nuestra comunidad, nadie había venido a predicarnos de Yus. Me dijo esto: no me digas, pastor, que mi madre está en el infierno. No me digas que mi madre está ardiendo por toda la eternidad. No me digas que en este momento mi mamá está siendo atormentada. Oh, hermano, yo no sé realmente si la habló. No, pastor, nadie le habló. Pastor, yo no puedo creer y no puedo aceptar. Si es cierto, me has hablado de Cristo, soy salvo. Yo no puedo aceptar que voy a caminar en calles de oro y voy a ver a Yus cara a cara y voy al cielo, mientras mi madre está en el infierno por toda la eternidad. Yo no puedo aceptar ello. Oh, hermano, cuánto lo siento. Y me paró y me dijo: pastor, ¿por qué no viniste antes? Me quebrantó. Dije: hermano, vinimos en el tiempo de Dios, nos daba temor, son los jíbaros. Me dijo: pastor, molesto, qué bueno que viniste. Dice: pero llegaste demasiado tarde. Va a haber momentos en nuestra vida cristiana, momentos de felicidad, pero momentos de remordimiento entre nosotros, que pudimos hablarles de Cristo y por nuestra negligencia y que porque son duros, pastor, no le hablamos, y vamos a levantar la bocina del teléfono y nos van a dar una mala noticia, pero será demasiado tarde. Un hombre llamado David Davidson dijo esto: si encontraras un cura para el cáncer, dijo él, no sería lógico esconderlo del resto de la humanidad. Sería mucho más terrible y destructivo guardar silencio. Qué bonito estamos aquí escuchando la palabra de Dios, pero no podemos guardar lo que hemos escuchado. Somos responsables de lo que hemos escuchado. Y Argentina tiene que cambiar y tiene que ser diferente por la influencia de los que estamos aquí. Yo no sé qué va a hacer usted. Dios puso una visión en Pablo por las almas. Dios puso una visión en Pablo de hacer cosas grandes para Dios. Y Dios puso una visión por la eternidad, por una visión aterradora por las almas que están en el infierno. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque es bueno con nosotros. Bendiga la invitación, por favor, antes de que tome decisiones. Antes de que tome decisiones. La misa es mucha. Los obreros son muy pocos. Muy pocos. ¿Habrá alguien en esta mañana tarde, escuche bien, habrá alguien en esta tarde que dijera: pastor, ore por mí? Yo he estado luchando con Dios, he estado peleando con Dios. En otros mensajes con mi pastor, en alguna conferencia, en algún campamento, yo he entendido que Dios me ha llamado a servir a Él de tiempo completo, pero no he decidido. No le he dicho al Señor: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Lo he dicho. Tengo temor, me da miedo, porque no sé dónde, cuándo, cómo. No te preocupes. Si Dios te llama, te va a capacitar, te va a enviar y te va a sostener. Es un privilegio ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que dijera: pastor, ore por mí? Yo quiero rendir mi vida a Dios de tiempo completo, pastor. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Amén. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Amén. ¿Habrá alguien más? Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. ¿Habrá alguien más? Amén. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Amén. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Amén. Hay comunidades, hay pueblos, hay ciudades, hay países que están esperando a un predicador de la palabra de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo le invito, si usted está en serio con Dios, escuche bien. Deje su lugar y venga aquí al altar. Selle esa decisión. No con el pastor, no con la iglesia, con el Señor. Si está en serio con Dios, deje su lugar, venga al altar. Amén, amén, amén. Alguien más, deje su lugar. Amén, amén. Alguien más, gloria a Dios. Alguien más, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Ahí en su lugar. Venga, deje su lugar más bien.
Venga aquí al altar, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Deje su lugar, amén. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Joven, no te resistas. Dios quiere usar tu vida. Dios te quiere usar a ti para hacer una influencia en la historia de la salvación. Lo hizo con Pablo, pero Dios lo quiere hacer contigo también. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Deje su lugar. Hubiera uno más, amén. Hubiera uno más, amén. Hubiera uno más. Uno más que va a hacer la diferencia en el lugar que Dios ya tiene para él. Uno más, una más. ¿Habrá alguien? Amén. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Antes de dejar lugar al pastor, los que primero pasaron al frente, yo les pido que tomen su lugar y se queden nada más los que decidieron servir al Señor de tiempo completo. Si usted no está decidiendo servir al Señor de tiempo completo, por favor, tome su lugar y dejemos nada más a los que han sido llamados de tiempo completo, pastor.